Vivimos en un mundo lleno de colores. Quienes tenemos la fortuna de gozar del sentido de la vista y de no sufrir aquella enfermedad conocida como daltonismo que nos hace confundir los colores, podemos disfrutar el mundo de color que implica que busquemos la manera de copiar a la naturaleza. Los colores son propios de la naturaleza y por lo tanto son propios de nosotros. De eso vamos a hablar en la próxima lección. Toda esa gama de colores que vemos en flores y en animales está dada por diferentes compuestos químicos. Es decir, la química es la que es responsable del color. Y por tanto, el color siempre ha tenido una gran importancia en nuestra vida. Desde tiempos inmemoriales, no es algo nuevo, no es algo reciente. Inclusive podemos encontrar que el ser humano trató de imitar animales, pintando sus cuerpos. Y en muchas ocasiones lo hacían, por ejemplo, frotándose en el cuerpo plantas para trasladar el color de la flor o de las hojas hacia su propio cuerpo. En otras ocasiones aprendió que si tomaba piedrecillas de colores y las molía, podría después mezclarlas con alguna otra cosa para hacer pastas y ponerlas en su cuerpo. Pero vamos más aún. Se han encontrado momias tatuadas. Que el tatuaje ya no es simplemente pintar la piel, poner el colorante o el pigmento sobre la piel, sino implica ir más adentro y dejar el colorante dentro del tejido de la piel. Y encontrar una momia con aproximadamente 57 tatuajes, una momia que tiene muchísimos, varios miles de años de antigüedad, es algo que puede resultar sorprendente. Esta momia fue encontrada en el valle de Osil y se le conoce familiarmente como Osi, la momia. Se piensa que tal vez pudiera haberse utilizado esta técnica de tatuaje para combatir artritis, porque por radiografía se ha encontrado que posiblemente Osi padecía artritis. Pero independientemente de por qué se tatuaba, lo importante es que nuevamente había una transferencia de color del mundo natural hacia el ser humano. El ser humano se pinta para mostrar su tendencia guerrera, por ejemplo, cuando van a hacer la guerra, o cuando iban a hacer la guerra, más bien. Muchos pueblos, muchas tribus se pintaban la cara, se pintaban el cuerpo para amedrentar al enemigo. Después empezaron a pintarse para hacerse ver un poco más atractivos, que es lo que ocurre en la actualidad. Las mujeres se ven terriblemente atractivas cuando utilizan pinturita en los ojos, pinturita en los labios, le dan rubor a las mejillas. Esto no es más que pintarse. Efectivamente, me voy a pintar los labios y órale, ¿no? Esto, bueno, es simplemente otra forma de usar la pintura con el mismo ritual que utilizan los pavos reales. El pavo real hembra no tiene color. El pavo real macho tiene color y con eso atrae a la hembra. Y entonces despliega todo su colorido, ese colorido que nos atrae, que nos encanta, para atraer a la hembra. En nuestro caso, en el de los seres humanos, normalmente es al contrario. La mujer se embellece pintándose para atraer al macho. Entonces, el color siempre ha sido importante. Los reyes, quienes se creían dueños prácticamente del mundo,
acostumbraban mucho vestirse de color azul, porque venía normalmente el color azul lapislázuli, venía de una piedra que así se llama lapislázuli, pero que es muy escasa en el mundo. Entonces había que molerla y había que preparar los pigmentos para teñir las telas. Entonces utilizar ese color era propio de reyes y príncipes porque era carísimo. Con el avance del tiempo, el color ya no solamente se utilizaba en las ropas, sino que empezó a utilizarse para reflejar de alguna manera escenas de la vida cotidiana, lo que nos legaron genios como Miguel Ángel, como Da Vinci, como Tiziano, como Rafael. Son obras que fueron elaboradas precisamente a base de pigmentos naturales y de colorantes naturales, que, como decía antes, se extraen directamente de las fuentes naturales. Es decir, pueden ser extraídos de plantas, podemos utilizar pétalos de flores, por ejemplo, para tener un color específico. Pueden ser obtenidos a partir de animales, y por ejemplo, en el nopal crece una plaga que se llama grana cochinilla, y de esta se obtiene el color rojo que era característico de los cardenales. Pero ahora viene cómo lo vamos a aplicar. Y entonces empieza a tenerse diferentes técnicas de pintura. Y así tenemos la técnica al óleo, que consiste en tomar el pigmento, mezclarlo con aceite. Lo más común es utilizar aceite de linaza, y esta mezcla tenerla en el pincel y depositarla sobre la madera o la tela que utilizamos para nuestra obra de arte. Hay otras técnicas, la acuarela, por ejemplo, que consiste en que en lugar de tener aceite tenemos agua, y fundamentalmente se utilizan pigmentos que resulten solubles en el agua. Existe la técnica de la encáustica, por ejemplo, que consiste en tener cera que mezclamos fundida con el pigmento, y lo podemos aplicar sobre la superficie de dos maneras. La cera derretida con el pigmento directamente, tomarla con un pincel e irla aplicando sobre la superficie, o bien utilizar una espátula caliente que permitía un mejor manejo. Como vemos, el color es parte de nuestra vida, y resulta asombroso que estamos acostumbrados a ver todo de colores cerca de nosotros y nunca pensar en que ese color que vemos es resultado de la química.